Mientras tanto, en la Matrix. Tus minutos semanales para entender mejor esta simulación en la que vivimos. Todo acá, en un mismo podcast. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a esta edición especial del podcast Mientras tanto en la Matrix. Nosotros somos Claudio Enríquez Caballero, quien les habla, y Lucio Marinsalda Pastor, quien nos acompaña hoy. Ambos miembros del Observatorio de Política Internacional, perteneciente al Centro de Estudios de Relaciones Internacionales y Medio Ambiente, CERIMA, de la Universidad Nacional de Cuyo. En esta ocasión tenemos una entrevista muy especial, una persona que nos acompaña en el día de hoy desde Barcelona, nada más y nada menos, una doctora en Ciencias Políticas y docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien nos genera muchísima expectativa y muchísimo placer poder entrevistar. Estamos en compañía nada más y nada menos que de la doctora Esther Barbé. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Queríamos empezar conversando sobre este año 2021 tan cargado de simbolismos para las relaciones internacionales y la política mundial. Hace pocos días se cumplieron 20 años de los atentados a las Torres Gemelas y pocas semanas antes los Estados Unidos evacuaban sus últimas tropas de Afganistán. Para quienes hemos sido contemporáneos o testigos o hemos crecido bajo el signo de estos atentados del 11S, es difícil evitar sentir una suerte de cierre histórico o conclusión de una etapa histórica. ¿Esto es realmente así o aquella etapa ya se encontraba superada por otras transiciones en el sistema internacional? A ver, en relaciones internacionales siempre es difícil decir dónde acaba algo o comienza algo. Es decir, siempre lógicamente dependerá del criterio que nosotros adoptemos para establecer los puntos de inflexión, pues tendremos, digamos, presentaciones muy diferentes en ese sentido. Y quizás, igual me extiendo un poco más después de manera genérica sobre esa cuestión, pero quizás si abordamos la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto el año 2021 es un punto de cierre de un periodo que comienza en el año 2001? Yo diría, pues, como decía antes, depende del criterio que adoptemos. Es decir, lo que es extremadamente difícil es hablar en términos de sistema o de orden internacional de un criterio globalizador, que nos lo explique todo. Es decir, lo que es evidente es que lo que ustedes han hecho ahora ha sido poner su atención o poner el lente o las gafas, por llamarlo de alguna manera, en lo que sería el rol de Estados Unidos desde el punto de vista de actor militar global. Y por lo tanto estamos pensando sobre todo en esos términos, que son unos términos que, por ejemplo, voy un poco más atrás. Situémonos en el año 1990, cuando Estados Unidos empieza a hablar de un nuevo orden internacional, ¿no? Bush senior, empieza a hablar de un nuevo orden internacional. Cuando habla de ese nuevo orden internacional, de hecho está hablando de un orden internacional en el cual los Estados Unidos parecería que no tenían ningún enemigo, es decir, no había ningún enemigo en términos militares, no había sensación de amenaza militar global. Entonces, tal y como ustedes dicen, de hecho, el año 2001 y los atentados terroristas del 2001, tomados desde el escenario concreto de Estados Unidos como actor global en el sentido de aparición de amenaza, es evidente que allí en el año 2001 hay una fractura. Hay una fractura y un cambio muy importante, que si siempre cogiéramos ese tema que era clásico de Guerra Fría, ¿no? Enemigo, no enemigo, y Estados Unidos como actor global en el sistema, es evidente que 1989 es un punto de fractura, el año 2001 es un punto de fractura, pero la pregunta es hasta qué punto el año 2021 es un punto de fractura en términos de cambio respecto del año 2001. Es decir, hemos pasado de una situación de que la amenaza que aparece en el año 2001 ha desaparecido o la amenaza que apareció en el año 2001 se ha transformado.
Entonces quizás ahí yo diría que la amenaza se ha complicado, se ha hecho más compleja sobre todo, porque cuando alguien le preguntara hoy, ¿no?, a algún analista estadounidense, no sé, a John Bolton, por poner un ejemplo, ¿cuál es la amenaza para Estados Unidos en este momento? Si utilizamos ese término de amenaza, es muy posible que dijera China, no que dijera inmediatamente el terrorismo islamista. Y por lo tanto, en ese sentido, Afganistán, si me permito, no sé si la palabra es adecuada, pero era una guerra ya innecesaria, en términos, ¿no?, de mantener eso que sería una lógica global de sistema que yo me pueda o no sentir amenazado. Y a lo mejor lo que es necesario ahora, y ahí quizás voy jugando con la actualidad, decir que posiblemente en estos momentos sería interesante centrar nuestra atención, si seguimos con ese lente, puesto en Estados Unidos, actor global, seguridad global para Estados Unidos en el sistema, y líder, ¿no?, de esa lógica de orden global en sentido militar. Yo diría que igual el reciente acuerdo entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, AUKUS, es seguramente un tema que merecería la pena poner un poco nuestra atención para ver en qué medida sí que el año 2021 hay un punto de cambio, seguramente, yo no diría una inflexión total, ¿no?, una fractura total, pero se complejiza más, es decir, hay mayor complejidad en ese sentido. Por lo tanto, no quería decirle, se ha cerrado una etapa, que tenía que ver con cómo hacer frente al terrorismo islamista, tal y como se hizo en el caso de Afganistán. Ahí sí que yo creo que el discurso estadounidense está clarísimo, que la voluntad es de cambio, es decir, utilizar otros instrumentos diferentes. Pero en términos de los Estados Unidos han dejado de percibir la existencia de amenaza, no, yo diría no se ha cerrado ese momento o esa etapa. Bien, justo recién oportunamente lo mencionó y lo agradecemos porque era algo sobre lo que también le queríamos preguntar, aprovechar para profundizar, que tiene que ver con esto de por dónde estarían pasando las principales disputas de liderazgo en esta construcción y reconstrucción del orden internacional actual, y recién hizo mención al tema del AUKUS, del acuerdo del mundo anglosajón, si se quiere, de alguno de sus más conspicuos representantes. Entonces, claro, nosotros nos preguntábamos que esto involucra en parte a actores que otrora fueran parte también de la Unión Europea. Digo, Gran Bretaña justo ya no está, y ahora tenemos un conflicto en el cual está involucrado Francia, retirando embajadores. Y parece estar también dando vueltas el rol de Australia, tradicional que ha tenido como guardián del Pacífico, que se lo ha asignado tradicionalmente a la OTAN y Estados Unidos. Entonces, ante este tipo de cambio de la situación, justamente la pregunta iba por ahí. ¿Qué rol le quedaría a la Unión Europea ante esto? O sea, ahora tenemos un actor que pertenecía a la Unión Europea, ahora ya no, y nos encontramos con Francia teniendo conflicto con este actor. Y bueno, si esto también refleja de alguna manera algún tipo de cambio y algún giro en cuanto a quiénes son los actores que están hoy definiendo algún tipo de liderazgo a nivel internacional. Sí, en efecto, yo creo que ha abierto una panoplia de temas, ¿no? Yo diría que en este caso, si estamos hablando de liderazgo, nos movemos a un marco regional. Es decir, no estamos en un ámbito de carácter global, es decir, nos movemos a un marco regional, central, hoy en día en las relaciones internacionales, como puede ser la zona, obviamente, del Pacífico, ¿no?, del Índico-Pacífico, etcétera, toda la zona que, de alguna manera, ahí China juega ese papel de estar buscando claramente la posición de hegemón regional. Y por lo tanto ahí yo diría que esta partnership, esta alianza, por llamarlo de alguna manera, establecida en este momento entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, es claramente una respuesta o una preparación para, en esa zona, en la cual está claro que es una zona donde muchos de los analistas en términos de transición de poder ven clara una transición de poder, es prepararse mejor para hacer frente a una cosa que es una evidencia, y esa evidencia es que esa zona era una zona 100% estadounidense, controlada por Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, con bases en Japón, con bases en Filipinas, es decir, con bases, bueno, con evidentemente proxies en Australia,
y que la emergencia de China, primero comercialmente, económicamente, y después política y militarmente, y además planteando exigencias territoriales, ¿no? En el caso del mar de China Meridional, supone un choque con unos Estados Unidos que asientan su presencia en la defensa de la libertad de los mares, en este caso, y con una China que exige mar territorial en zonas donde Estados Unidos las percibe o bien como zonas, digamos, de alta mar, o bien hay exigencias territoriales por parte de terceros países, ¿no? De, yo qué sé, pues Vietnam, Malasia, Brunei, etc. Por lo tanto, es una zona de choque donde China claramente ha mostrado que lo que quiere es controlar militarmente esas aguas, ¿no? Y ese espacio, porque para ella es un espacio extremadamente importante por varios motivos, yo creo. Un motivo es porque le llegan buena parte de sus recursos a través de esas aguas. Otro motivo puede ser porque ahí está Taiwán, y ese es un motivo importantísimo. Y otro motivo puede ser porque son aguas también ricas, ¿no? Desde el punto de vista de nódulos polimetálicos, gas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que está claro es que esa es una zona en la cual, en términos de liderazgo regional y de control de la zona, pues es posiblemente un escenario que en Washington en estos momentos es más importante que Oriente Medio. A ver, es difícil decir eso de más importante, pero le diría cuya carpeta tiene una prioridad. Yo tengo una repregunta, si es posible, con respecto a esto mismo, y es que, bueno, en definitiva, en parte parece haber una especie, no sé, una suerte de fragmentación aparente justamente del bloque occidental, si se quiere, si es que alguna vez existió de una manera concisa en este aspecto, por la pelea que habíamos mencionado, la disputa que se ha despertado con los acuerdos, por la situación con Francia y demás. Entonces la pregunta también, la repregunta que quería plantear en este punto es, además de la importancia de esta situación, si le toca algún rol puntual o qué se puede esperar de la Unión Europea, en este caso, en la defensa de uno de sus socios, que es Francia, en esta situación que se ha desencadenado. De acuerdo, sí, ya me lo he planteado antes y había obviado el tema europeo. A ver, la Unión Europea desde el Brexit, es decir, primero, la Unión Europea no ha sido en ningún momento un actor con capacidad militar, con capacidades militares. Por lo tanto, la Unión Europea, cuando de alguna manera ha sido vista a nivel internacional como un actor que podía hacer uso de instrumentos militares, ha sido con unos objetivos que llamaríamos suaves, es decir, con unos objetivos o con objetivos muy clásicos, tradicionales hoy en día de construcción de la paz en terceros países, reconstrucción post-conflicto, ¿no? Pero no en ningún caso con la voluntad, por ejemplo, de llevar a cabo acciones de una cierta fuerza. Si eso ha sido necesario, los miembros de la Unión Europea, una parte importante de ellos son miembros de la OTAN, y ha sido la OTAN la que se ha encargado de llevar a cabo esas acciones, que en el caso de Europa pues se habían llevado a cabo directamente en el propio continente europeo, en los Balcanes. Cuando Gran Bretaña abandona la Unión Europea, es decir, con el Brexit, la Unión Europea pasa de, digámosle así, de no tener capacidades potenciales a dejar de tener posibles capacidades reales, porque evidentemente Gran Bretaña es uno de los dos grandes pilares, o era uno de los dos grandes pilares militares. Y Gran Bretaña siempre había sido contraria a la idea de que la Unión Europea se pudiera reforzar en el ámbito militar. En el momento en que Gran Bretaña sale de la Unión Europea con Brexit y que la situación internacional deja ver a los europeos que tienen unos serios problemas de autonomía estratégica, y Afganistán ha sido uno de esos momentos, digamos, o lo está siendo en el Sahel, cuando se llevan a cabo ciertas acciones de fuerza. Los franceses están en Sahel, pero buena parte de las ocasiones necesitan de la OTAN para, digamos, capacidades operativas, para actuar correctamente. Lo cual hace que la sensación de no tenemos ninguna autonomía, dependemos de Estados Unidos, puesto que dependemos de la OTAN habitualmente, plantea un problema, no es nuevo en el caso de la Unión Europea, pero plantea un problema importante, ya que quien siempre es el líder
de cualquier movimiento que estaría en favor de reforzar a Europa en términos de actor colectivo en el ámbito militar ha sido Francia, históricamente. Por lo tanto, lo único que ocurre en este caso es que a causa de esta crisis, digamos, que es una crisis de contratos, es decir, que estamos hablando del terreno claramente de la industria militar. Para Francia ha sido un golpe muy duro en términos contractuales y además se ha convertido un poco en un símbolo. Y por lo tanto ahí la Unión Europea desde el punto de vista contractual poco puede hacer ni tiene que hacer, digamos, no es su terreno. Pero sí que seguramente la gran pregunta es hasta qué punto esta crisis, siempre se dice que las crisis sirven para que la Unión Europea se refuerce o se integre más. Bueno, ese es un discurso, digamos, que se utiliza sistemáticamente. La crisis del euro sirvió dar un paso adelante, a la crisis de la COVID ha dado otros pasos adelante, y hasta qué punto en este caso ocurriría eso también. Yo no lo sé, sinceramente, en este momento hasta qué punto se puede avanzar mucho en ese terreno. Es cierto que Afganistán, la salida de Afganistán en Europa y por parte de las cancillerías fue vista con un cierto horror. Es decir, los europeos no podían abandonar el país si los estadounidenses hubieran ido previamente, porque no tenían capacidad, digamos, técnica para hacerlo, ¿no? En ese terreno. Yo digo que en Europa lo de Afganistán se ha vivido, y ha habido diversos momentos que ha ocurrido eso, en los últimos, desde el año 89, pero se ha vivido con un cierto sentimiento de fuerte dependencia, por lo tanto de falta de autonomía estratégica. Es un término que ahora desde el año pasado está continuamente en boca de los funcionarios y de los sectores políticos de la Unión Europea. Necesitamos más autonomía. En ese terreno ha sido tradicional, pero en muchos otros terrenos ese tema de autonomía estratégica forma parte, digamos, del radar político del momento actual en Europa. Esther, queríamos cambiar un poco de tema. Actualmente hay muchas generaciones de analistas internacionales que se han formado estudiando su obra, y hay una en particular que vamos a aprovechar de recomendarle especialmente a nuestra audiencia, que es su obra ya clásica, Relaciones Internacionales, donde usted mencionaba que los grandes arquitectos de la sociedad internacional siempre han contado con teóricos en la sombra. Queríamos preguntarle si usted considera que este ascenso de países y potencias por fuera de los poderes tradicionales, si tiene también su expresión en el campo de la producción teórica de las relaciones internacionales por fuera de lo que es la academia europea y anglosajona. A ver, yo creo que, por ejemplo, en este momento seguramente lo que llama más la atención o lo que todo el mundo quiere leer o quiere ver tiene mucho que ver con lo que se produce en China. Yo creo que eso es central. Y en ese sentido, ahora me cogen un poco aquí, un poco desprovista, porque no tengo textos junto a mí y tengo que confesar que a nivel memorístico no soy capaz de recordar en este momento, ¿no? Buena parte de esos autores. Sí que podría decir que desde Europa, por ejemplo, hay un autor que es Barry Buzan, un académico de la escuela inglesa, que ha estado trabajando muchísimo con académicos chinos, ¿no? Y en ese ámbito del cómo analizan desde China el orden internacional. Y yo creo que seguramente ahí, además, la Academia China, uno de los cosas que ha hecho también ha sido invertir mucho en ser capaz de jugar en las ligas occidentales. Lo digo por el tipo de revistas que están produciendo, o por el tipo de textos que están produciendo, que empiezan a tener muchísimas citas. Bueno, ustedes ya saben que en el mundo académico todo eso es un mundo en el cual también hay que conseguir estar arriba, que te conozcan, que te citen, etcétera, etcétera. Y yo diría que últimamente se puede tener muy fácil acceso a una literatura que tiene puntos claramente diferentes de nuestro enfoque clásico occidental. Nosotros somos westfalianos, si queremos decirlo de alguna manera. Ellos, su punto de partida
voy a exagerar un poco, pero son confucianos, por lo tanto seguramente hay elementos que si nosotros podemos estar hablando de anarquía, ellos pueden estar hablando de jerarquía, es decir, que hay seguramente puntos de partida que tienen mucho que ver con los esquemas filosóficos y de pensamiento, que son diferentes, tienen mucho que ver con la historia, que es diferente, con la experiencia histórica seguramente chino-occidental es el punto de choque que significa el siglo XIX y que para China genera pues este largo siglo de la humillación y que buena parte del discurso, incluso en relaciones internacionales, es un discurso que para algunos podría ser un discurso clásico centro-periferia, es decir, nosotros nos quedamos en la periferia y fuimos de alguna manera arrastrados, ¿no?, a una economía en el siglo XIX por parte de los occidentales, que como ustedes saben, en el caso de China, por ejemplo, supone, bueno, para los chinos supone pasar de ser un país que no tenía que comprar nada al exterior, ¿no?, que un imperio que no tenía que comprar nada al exterior, que todos le querían comprar algo a ellos, bien fuera té, bien fuera porcelanas, bien fueran especies, es decir, lo que fuera, a ser un país que tiene que comprar o que compra de manera forzada opio. Entonces las guerras del opio marcan muchísimo, yo diría, todo el discurso en relaciones internacionales, es decir, la propia experiencia histórica en China, y que en ese sentido ahí creo que se nota. Y ahora, seguramente, bueno, a través del discurso político lo vemos muchísimo, ¿no? Como es el discurso de la diferencia respecto de lo occidental, es decir, podemos tener propuestas de organización como Estado o propuestas de organización internacional diferentes de las que existen, lo cual no quiere decir que queramos salir, ¿no?, de las dinámicas existentes, pero sí introducir diferencias ahí, de conceptos propios, la xiangia, etcétera. Bueno, quiero decir que hay elementos que son interesantes y que hay que entenderlos, yo creo, siempre dentro del pensamiento y dentro de las experiencias históricas. Yo soy de las que acostumbro siempre a contextualizar, intentar contextualizar las explicaciones dentro de experiencias históricas. A propósito de esto de las experiencias históricas, esta pregunta en realidad más o menos combina en buena medida varias cosas que se venían diciendo en la entrevista. Y tiene que ver también con el rol asignado muchas veces a la teoría, quizás desde los propios teóricos, ante todo, pero es ese rol a medio camino entre, bueno, la explicación de la realidad y la elaboración de algún tipo de programa político asociado con ella. Tiene que ver con esto del rol de la teoría en las relaciones internacionales, que como bien preguntado recientemente, bueno, los teóricos en la sombra, y en medio de este contexto de cosas que están cambiando, pero como dice usted, non troppo, no tanto, quizás cambian, pero vamos a ver para dónde. Claro, queremos preguntar, este surgimiento de teorías alternativas que intentan explicar el mundo también, ¿están teniendo algún impacto en el accionar de los estados? Es decir, ¿los estados se están guiando por este surgimiento de teorías por fuera de ese mainstream que ha dominado habitualmente la forma de pensar y concebir el sistema mundo? ¿O por el contrario, no? En realidad nos encontramos con que la producción teórica tradicional de la escuela académica europea, anglosajona y tal, sigue guiando el accionar de los estados, sigue explicando lo que ellos hacen y, bueno, poco espacio le queda a expresiones alternativas. Espero que haya sido clara la pregunta. Bueno, a ver, yo creo que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es explicar el comportamiento de los estados, y yo creo que para eso efectivamente las teorías siempre son necesarias, ¿no? Es decir, es ahí, a veces todo el mundo tiene una teoría, aunque no lo sepa, ¿no? Porque tiene unos supuestos de partida, y con esos supuestos de partida hay una base teórica, por lo tanto, para explicar o entender, como queramos enfocar la teoría, pues obviamente ahí siempre son necesarias. En cuanto a guiar el comportamiento de los estados, ¿no?, por la teoría, yo diría que evidentemente encontramos políticas exteriores, comportamientos que pueden ser diferentes, ¿no? Evidentemente podríamos hacer pues lo típico de decir, bueno, intentemos hacerlo, cojamos 193 estados, es importante, pero cojamos una muestra de estados e intentemos caracterizar, ¿no?, con un periodo histórico determinado los comportamientos de esos estados para ver
cómo de alguna manera se ajustan más a los supuestos teóricos de los realistas o los supuestos teóricos de los liberales, supuestos teóricos constructivistas, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que nos encontraríamos siempre sería un mix. Habitualmente nos encontraríamos un mix, pero seguramente podríamos decir, bueno, pues mire, si ustedes ponen juntos algunos estados, cojamos lo fácil y podemos ser críticos, pero cojamos en los años 90 un país como Canadá, podríamos decir, hombre, pues aquí yo los constructivistas veo que tienen un juego bastante importante para explicarme cómo este Estado pretende transformar normas internacionales porque considera que es lo correcto hacerlo sobre las bases de unos valores que son compartidos universalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mientras que frente a ese Estado, ustedes cogen un país, no sé qué decirles, como Arabia Saudí, y ustedes dirían que, lógicamente, las acciones o el comportamiento de ese Estado puede explicarse mucho más por razones de carácter geopolítico, por razón de espacio regional, etcétera, etcétera. Es decir, que pueden tener las condiciones de los países, los sistemas políticos de dichos países, la historia de esos países, es decir, toda una serie de elementos que acabarían diciendo, mire, en este momento tenemos discursos de líderes de Turquía, de líderes de Brasil, o el discurso que podíamos tener de Trump, que incluso con teoría feminista podría hacerse un análisis, aquello clarísimo, decir qué ha pasado o qué está pasando aquí. Entonces, depende, yo creo que para conseguir explicar una cosa tan amplia como el comportamiento así de manera genérica de los estados, yo creo que seguramente tenemos que echar mano de más de una teoría. O podemos coger una y entonces analizar muy focalizadamente un aspecto, seguramente, pero eso jamás cubriría total de las explicaciones del comportamiento. Independientemente a veces también de que los estados pueden ser más o menos continuistas en sus acciones exteriores. Puede haber estados en los cuales, como ustedes saben, yo que sé, golpes de estado, etcétera, etcétera, pueden modificar. Evidentemente, si tenemos sistemas liberales, ¿no?, mucho más fiscalizados, con participación amplia, etcétera, pues será muy diferente. El rol que pueda jugar la sociedad civil cambiará mucho de unos estados a otros. Hay muchos estados en los cuales la sociedad quiere, no quiere decir que siempre puede hacerlo, pero quiere participar mucho en la formulación de la política exterior de su país, en fiscalizarla. Es inimaginable, por ponerles un ejemplo, en Burkina Faso, algo así, pero es una cosa que es muy importante en Noruega. Entonces, difícilmente puedo aplicarle a Burkina Faso un análisis constructivista para ver cómo actúa, digamos, en los foros internacionales. Muy bien. Bueno, Esther, para ir finalizando y cerrando con esta entrevista que ha sido súper completa y le agradecemos muchísimo nuevamente. En estos momentos probablemente nos estén escuchando muchos y muchas estudiantes de Relaciones Internacionales, de Ciencias Políticas. ¿Alguna reflexión final para aquellos que están emprendiendo este camino del estudio de los asuntos internacionales? ¿Alguna reflexión final? Bueno, a ver, yo diría que la reflexión final sería que en ciencias sociales y obviamente en relaciones internacionales, a la vez que están estudiando, contrasten todo aquello que están estudiando con lo que pasa por delante de sus ojos. Y para ver lo que pasa por delante de sus ojos, y aunque parezca una tontería lo que voy a decir, es lean, por favor, lean mucho, estén muy al tanto de lo que ocurre en el mundo, infórmense, intenten informarse de manera plural, es decir, no se nutran solo de, no sé, esa web que les gusta, de esos contactos concretos, sino amplíen su horizonte y lean mucho. Y, como he dicho antes también, y sitúen todo lo que ustedes saben en un contexto histórico. Es decir, no se queden con lo que ha ocurrido desde que yo nací. Esto se lo digo a mis estudiantes normalmente, porque parecería a veces que cuando se habla del 11 de septiembre los estudiantes me suelen decir, es que yo nací el 2001.
Es decir, yo no tengo experiencia, no sé cómo enfrentarme a eso. Entonces, claro, cada vez es más difícil intentar buscar, ¿no?, dimensiones de una cierta duración que permitan, ¿no?, que permitan entender a medio o largo plazo. Yo recuerdo, y se lo di a los estudiantes de este año, un artículo muy breve de prensa de un diario de Barcelona, de un periodista que ya murió, desgraciadamente, que era un excelente periodista de temas internacionales, que como en el año 2000, a ver qué año fue, diría yo que en el 2010, publicó un artículo que se titulaba Los talibanes volverán, ¿no? Entonces explicaba el por qué los talibanes volverán, pues las lógicas históricas, sociales, contextuales. Es decir, era una evidencia que iban a volver, ¿no? Entonces lo justificaba. Entonces era decir, mire, ustedes lo tienen aquí en el año 2010, lo han visto el año 2021 y con una gran sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué hacía él? Lo único que hacía era aquello, ¿no?, buscar una serie de elementos contextuales que le parecían lógicos, asumiendo que esos elementos llevarían a un enfrentamiento militar continuado y Estados Unidos, lógicamente, no iba a seguir o no iba a adoptar, ¿no? También podía haberlo hecho, es decir, vamos a intervenir a tal nivel que vamos a acabar con todos aquellos que... Es decir, esto no es la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y tampoco podría haber una Segunda Guerra Mundial, en ese espacio, o no nos interesa, digamos. Por lo tanto, yo diría, lean mucho, háganse con el mundo que tienen a su alrededor y después sitúen todo lo que lean en un contexto histórico que vaya mucho más allá de la fecha de nacimiento de uno mismo. Por supuesto, estamos absolutamente encantados de haberla podido entrevistar, Esther, y agradecidos por su tiempo, su disposición y su generosidad de compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia lo que hemos estado conversando. Agradecemos también a quienes nos están escuchando. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como @serima.fcpys y en Twitter como @serimafcpys, en Facebook como Serima, Centro de Estudios en Relaciones Internacionales y Medio Ambiente. Y para acceder a más contenido como este pueden visitar nuestra página web observatorioserima.wordpress.com. Sin nada más que agregar de nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos en la próxima y hasta pronto.